El poeta José María Salazar ha publicado un nuevo poemario. Se trata de Isabel y yo, publicado por el sello Laboratorio. Se trata de un libro que gira sobre una relación sentimental del yo poético en el que se incluyen muchas referencias a la cultura popular. Justamente sobre este libro conversé con José María hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles, sigamos leyendo. Las librerías funcionan de manera presencial y también lo hacen en modo delivery. Yo quiero recomendarles la estupenda librería Escena Libre. Pueden encontrar su local en San Isidro, en la avenida Camino Real, dentro del local del Centro Cultural de la Universidad Católica. Y por supuesto seguirla a través de sus redes sociales. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista con José María Salazar, aquí en Letra Capital. Hola José María, primero que nada gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla sobre tu nuevo libro de poesía, Isabel y yo, que ha sido publicado por el sello Laboratorio. ¿Cómo estás, José Muchas María? gracias. Muy bien, muchas gracias por la invitación y por la gestión y por haber leído el libro. Bueno, quería un poco empezar, a mí me da siempre curiosidad los orígenes de los proyectos, ¿no? Es decir, Sí. cómo se origina, ¿no? ¿Cuál es el disparador? De repente una imagen poderosa o una idea, ¿no? ¿Cómo se va germinando este proyecto del libro? Eh, que lo he leído y lo he disfrutado y es como, digamos, una especie de bitácora o recorrido de una relación sentimental, ¿no? Cuéntame un poquito cuál es el disparador del libro, cómo surge así este proyecto. Sí, la verdad, aunque suene, si bien es un libro evidentemente que habla de una relación sentimental y de lo amoroso, el disparador quizás es un poco no tan romántico, porque estaba yo muy obsesionado, y hasta ahora sigo, con el libro de Roland Barthes, Fragmentos, un discurso amoroso, que es un libro, bueno, de filosofía, lingüística, ¿no? Muy a su estilo, eh, que me marcó mucho. Ya lo había leído yo bastante más chico y lo volví a leer hace un par de años y me marcó mucho. Y tenía esta idea de hacer algo parecido, obviamente salvando las insalvables distancias, pero desde el punto de vista más poético, ¿no? Como coger esos momentos, esas figuras que hablaba Barthes del discurso enamorado, de la experiencia del enamorado y del enamorarse, y explorarlas más desde un punto de vista poético que desde un punto de vista filosófico, ¿no? Eh, pero apenas se me ocurrió la idea, supe que no podía ser un libro pues tan general y no podía ser un libro pues general sobre el amor o que me pongo a analizar el amor desde un punto de vista lejano porque soy bastante joven y iba a ser visto, creo yo, incluso por mí, como un poco raro que hace este chico de veintitantos años escribiendo el amor como si supiera qué es, ¿no? Entonces no me interesaba tanto ir por lo universal, sino que dije, para explorar ese tema creo que tengo que ir a lo más específico posible. Entonces se me ocurrió que podía más bien unirlo con el tema de una relación específica, una relación mía, más allá de que sea real o no. Me parecía que mientras más específico fuera, más interesante iba a ser, pero igual manteniendo esa estructura de esos momentos típicos de una relación, eh, y esas figuras, ¿no? O argumentos o pequeñas obras de teatro que surgen en una relación, el conocerse, el pelearse, los celos, ¿no? Los viajes, ¿no? Todas estas cosas como marcas. eh, y a partir de eso ver qué es lo que hace el lenguaje, ¿no? Cómo el lenguaje se va transformando. Es un libro, digamos, que aparenta cierta intimidad, ser intimista, pero que no lo es en absoluto, porque parte de estas pequeñas ventanas y estos pequeños títulos que parecen en sí mismos casi una historia, los títulos son muy largos, pero mi idea era a partir de eso y que el texto más bien se alejara, ¿no? Que el texto fuera una especie de distanciamiento, una especie de exploración más del lenguaje, de lo que ocurre al lenguaje que de lo que ocurre a las personas, ¿no? Y eso fue un poco la idea. Después ya vino muchas exploraciones, me influyó mucho La belleza del marido de Anne Carson, Knox también de Anne Carson, más allá de que no es la misma temática, pero esta idea de coleccionar objetos
unir elementos extra paraliterarios o paratextuales también, ¿no? Pero el disparador fue ese. Claro, porque, digamos, si uno revisa el libro, como tú acabas de mencionar, pues, además de los textos, pues hay una serie de imágenes, fotos, Sí. ¿no? Mensajes de WhatsApp. WhatsApp, entradas de un concierto, en fin, todos esos elementos que también ayudan a darle un concepto al libro, ¿verdad? ¿Cómo fue organizar todo eso? ¿Cómo fue ese proceso? Eso fue difícil. Yo, o sea, siempre me interesa explorar lo que está más allá de lo literario. No me gusta una escritura que sea meramente literaria. Siempre me gusta romper con los límites de lo literario, con lo establecido como literario, digamos, más allá de que funcione o no, a mí me interesa eso. Pero en lo visual yo soy una persona muy verbal y no soy una persona para nada visual. Entonces sí, yo tenía claro que esto tenía que ser un libro visual. ¿Por qué? Porque el enamorado, y esto lo dijo Victoria Guerrero en la presentación y me pareció como que brillante, porque sí lo pensé así, el enamorado siempre es alguien que colecciona, es alguien neurótico, es alguien que va recolectando cosas. Una relación es casi como un museo, ¿no? Que después la pregunta es cuando termina, ¿qué haces con todo eso, ¿no? Pero hay esa corporación, entonces para mí tenía que tener eso, ¿no? Y me interesa colocar elementos que estén en un mismo nivel discursivo que los textos mismos y que se vea el proceso. Por ejemplo, hay conversaciones de WhatsApp que mencionan cosas que luego se mencionan en los textos, ¿no? Entonces me interesa siempre eso, como llevar al lector al backstage, ¿no? Ya esa división que había antes entre el lector y el autor como algo, ¿no? Detrás de la cortina ya es un poco, creo, desfasado y me interesa siempre llevarlo. O sea, ya como que se descubrió qué es lo que hay detrás de la cortina del Mago de Oz, ¿no? Entonces, me interesa siempre llevar eso. Entonces yo tenía claro que debía pasar eso y sí fue una cuestión de recolectarlos, de ir viendo qué podía servir, de conectarlos siempre con los textos, sobre todo en los WhatsApps, que fue bastante, que están editados algunos también para fines de texto, no son todos 100% reales, pero me interesaba, sí fue un poco difícil organizarlos, y ahí se me ayudó mucho Vanessa Vegaso, que es una de las diagramadoras del libro. Una vez ya que yo colocaba y sabía cuáles textos ponerlos de una manera más orgánica en la estructura del libro, ¿no? Por eso el libro es tan grande, ¿no? Porque me interesaba que fuera, que casi no pareciera un libro de poesía, ¿no? Los libros de poesía suelen ser chiquitos y A5 máximo, ¿no? Entonces me interesaba que no se viera así. Eh, sí, pero eso fue, pero o sea, sí me interesó siempre que los elementos tuvieran que ver con lo que estaba escribiendo, ¿no? Que no fuera simplemente coleccionar por coleccionar, simplemente colocarlos y luego ya la diagramadora se encargó de pues ponerlos de una forma bonita y todo, ¿no? Pero sí era sí fue algo que lo tuve claro desde el comienzo, que debía tener esos eh, elementos, ¿no? Y además también así un poco jugar con la especificidad de eso y de la claridad de esos elementos, porque hay conciertos donde se ve dónde son, donde se ve mi nombre, donde se ve, etcétera, con el hermetismo a veces del lenguaje, ¿no? Eso era un poco. Claro, porque, digamos, no queda en el mero, digamos, en complemento visual, sino que en realidad forma parte de un conjunto, ¿no? Claro, exactamente, sí, exacto. Esa era mi idea, que estuviera, que fueran tan válidos, o sea, que uno puede decir, ah, ok, esto es un poema casi, ¿no? O sea, que fueran tan válidos siempre en el mismo nivel discursivo o escritural que los textos, ¿no? Que no sea simplemente están ahí porque es bonito o es un libro con ilustraciones, ¿no? Que está súper bien, ¿no? Obvio, pero eso no era un poco mi intención. Ujú. Otra característica que encuentro es las referencias a la cultura de masas, ¿no? Propias Sí. digamos, o generacionales, de alguna manera podríamos decir, ¿no? Referencias a películas, a Sí. música, ¿no? ¿Qué tan importante es eso a la hora de, digamos, escribir tu poesía en particular? Depende de los textos, pero sí, es bastante importante para mí. Ahora justo he escrito un nuevo texto que sí intenté, que no intenté a propósito, pero que se aleja un poco de eso por la temática. Yo intento siempre basarme en conceptos, ¿no? En conceptos
que rijan el libro, sobre todo en textos poéticos o no narrativos, digamos, porque en narrativa la historia dicta todo esto, ¿no? Pero aquí siempre tiene que haber un concepto para mí, por lo menos. Hay gente que escribe muy bien sin eso, pero yo necesito eso. Y el concepto de una relación y de esta idea de recolectar y de ir mostrando, me parecía que debía estar anclado también al tiempo, ¿no? Entonces sí, para mí es muy importante, porque además en una relación, esto suena un poco poliamoroso, pero no es la idea, no son solo dos personas, ¿no? O sea, hay más personas, digamos, hay referentes, hay lugares a los que vas, la mamá, la suegra, el amigo, ¿no? O sea, se va formando algo bastante más amplio y que va rompiendo un poco los límites de lo real, ¿no? Porque uno puede tener, una pareja puede tener una relación con una película más fuerte que con un amigo, ¿no? Y, o sea, se va formando como algo ahí. Entonces, para mí sí era interesante. Y también me gustaba explorar estas representaciones del amor en la cultura popular contemporánea, ¿no? Eso sí, o sea, de referencias a How I Met Your Mother, a Friends, o a 10 Things I Hate About You, eh, también juntadas con referencias, no sé, a Klimt, ¿no? Que no lo consideraría cultura popular hoy en día, o a Garcilaso incluso, o a James Joyce. Era siempre ver un poco cómo se construye el amor, que al final es un discurso. Al final el amor es la, como amamos hoy en día, tiene mucho que ver con cómo se ha ido construyendo. Entonces, sí me interesaba ir uniendo eso con todos los referentes culturales, ya sea recientes o no tan recientes, ¿no? Ujú. Bueno, y en el caso de la escritura de los textos, de los poemas, porque claro, además de esa historia, como tú bien dices, hay un trabajo con el lenguaje. eh, ¿Cómo fue ese proceso? Es decir, fue, digamos, tu escritura es más espontánea, digamos, priorizas un poco esa primera versión, o tu proceso es Ah, más de cantación. es una buena pregunta. Yo sí priorizo la primera versión. No diría que es espontánea. En verdad tiene mucho ahora justo estoy escribiendo un texto después de mucho tiempo y sí me pongo a pensar, cada vez que escribo un texto digo, pucha, no he aprendido nada del anterior. Como que me siento que estoy empezando de cero, porque como empiezo con el concepto, dependo mucho de ese concepto y termino bastante frustrado, pero creo que esa frustración es buena, y como abandonado, ¿no? Pero en este texto en particular, eh, más estaba pensando en justamente el lenguaje, o sea, estaba pensando en poner distintos registros, ¿no? Algunos registros más ensayísticos, otros registros más poéticos típicos, otros registros más experimentales. Entonces, hacía un texto, me quedaba en ese texto, lo armaba y ahí sí priorizaba la primera versión, ¿no? Pero luego cuando pasaba a otro texto era como que pasara casi otro libro, ¿no? Como que armarlo de cero y sí me demoraba un poco, pero sí priorizaba la primera versión. Eso sí creo que soy de priorizar la primera versión bastante, no porque improvise o eso, o sea, siempre lo trabajo bastante, pero mi corrección viene al final, o sea, ya cuando tengo todo el libro junto, y ahí me pongo a corregir. Porque por ponerme a corregir y darle vueltas a un mismo texto sin el conjunto, para mí no tiene mucho sentido, porque por más que encuentre cosas de comas o de usos, eh, al final necesito que esté conectado con los otros textos, ¿no? Entonces recién, o sea, le meto o sea, escribo de manera, digamos, fluida un texto, los otros textos también, por ahí los corrijo en la marcha de una manera muy superficial, y recién cuando ya tengo todo el libro, ahí sí me pongo a corregir, a quitar algún texto, a añadir otro, ¿no? Y eso sí. Ujú. Entonces, más o menos por lo que me cuentas, en base a este libro, Sí, puedo inferir que, digamos, tu manera de concebir los libros siempre es partir de un concepto, digamos, sí, y a partir del completamente. concepto trabajar. No, de repente hay otros poetas en los que van escribiendo poemas sueltos y van viendo que tienen relación. Tú no, tú necesitas, Sí, digamos, tener un concepto bien claro antes de empezar un proyecto poético. completamente, sí, sí. Sí, porque yo también justo hace poco presenté el libro de Julian Ángeles, Una Animal en mí, fui moderador en su presentación, y ella contaba de que eran textos que habían
ella había estado escribiendo y los ocurrió juntarlos. Y a mí eso me parece como que de otro mundo. Me parece inconcebible para mí, ¿no? Obviamente no depende, no tiene ninguna relación con la calidad o con el esto, pero sí, a mí sí me parece extrañísimo, ¿no? Porque es más, a veces ha pasado que por ahí estoy en el carro o algo y no se me ocurre, o esperando a alguien, qué sé yo, y tengo un tiempito y se me ocurre una idea para escribir un texto chiquita y apenas la escribo digo, ya, esto dónde va, ¿no? O con qué se conecta, o de qué me sirve, no sé, siempre estoy intentando, siempre tengo claro el concepto, ¿no? Porque también, o sea, yo siempre digamos, intento no repetirme, ¿no? Entonces sí tengo miedo de repetirme mucho entonces si por ahí escribo lo mismo, o sea, tengo el mismo tono o el mismo sabor en mi mente del anterior proyecto, siento que me voy a repetir. Entonces tener el concepto me ayuda a no repetirme. Evidentemente, igual se repiten cosas y temáticas y referencias, eso siempre va a pasar, ¿no? Y no está mal, pero si puedo evitarlo un poquito, por mí genial. Ujú. Claro, de hecho ciertas temáticas o ciertas, ¿no? Recurrencias de alguna manera parten de las obsesiones de un autor. Claro, sí, exacto. O sea, igual se van a ver, ¿no? O sea, así tengas el concepto, esto no es que con un concepto vas a escribir otra cosa, vas a parecer otro autor, igual eres tú, ¿no? Entonces, pero por eso mismo me parece más interesante cuando dice que soy yo como escritor, lo llevo a otro lado distinto al anterior, para ver cómo mis obsesiones se relacionan con ese tema, con ese concepto, ¿no? Claro, y con otras exploraciones, ¿verdad? Que vas Exacto, buscando en el camino. exacto. Ujú, qué interesante. Y claro, eso de tener el concepto es como que te aleja un poco de seguir con el mismo tono, pues es como que Sí, de olvidarte del tono anterior y buscar uno nuevo. sí, me parece que tú leíste creo, el libro que te pasé de San Francisco, ¿no? Que fue más o menos el anterior a este. Y si ves, hay referencias a esto, pero literalmente no tienen nada que ver. Nada que ver. ¿No? Y esa era un poco mi idea, ¿no? Esa siempre es un poco mi idea también. Alguien que leyó San Francisco me dijo que había leído Tartamudo, mi primer libro, y me dijo, el siguiente que leyó mío fue San Francisco, y me dijo, parecía de otra persona, y le dije, bien, eso es exactamente lo que quiero lograr. O sea, evidentemente si te pones a explorar encuentras, ¿no? Cosas y hay, pero sí me gusta, esos cumplidos para mí son los mejores. Y si no parecen, o que a alguien que le gustó Tartamudo no le guste este, a mí me parece genial, genial. O que a alguien que le guste este no le gusta Tartamudo, a mí me parece genial. Para mí eso es un cumplido, ¿no? Más allá de que igual quisiera que la persona compre el libro y todo, pero digamos, el hecho de que tenga otra experiencia distinta, casi como si fuera otro autor, casi, a mí me encanta. Ujú. Un poco para ir terminando, José María, eh, y, y ya tienes en mente otro proyecto, es decir, ya estás pensando en otro concepto, o cómo Sí, o manejas. sea, la pandemia con todos sus defectos y lo terrible que fue, luego de un proceso bastante complicado, porque además este libro, tengo que mencionar, yo lo concebí en el taller bueno, el taller, las asesorías personales creativas del laboratorio, que ahora edita libros, pero que es un espacio creativo que recomiendo mucho, y me ayudó un poco a pasar esos primeros meses de pandemia explorando ese libro. Y una vez se despertó eso, empecé a manejar otro. Entonces, sí tengo un libro que ya está básicamente listo, y que es bastante distinto también a este. Aunque creo que, o sea, creo que cojo cosas que empiezo a explorar en Isabel y yo, pero que precisamente intento alejarme del tema de la cultura popular, que es un libro casi incluso más una exploración religiosa, no quiero decir esa palabra, pero más por ahí, eh, de lo religioso. Y sí, o sea, ya está ahí. Después ahora estoy escribiendo otras cosas, pero por ahora nada. Claro, pero ese libro ya está terminado hace tiempo y nada, ahí viendo si lo saco o eso, ¿no? Pero ya para el próximo año, que la gente no se arte de mí tampoco, también.
Eh, pero sí, eso. Ok, estaremos pendientes entonces al nuevo proyecto. Muchas gracias, José Sí. María. Ha sido un placer conversar contigo. Un placer, Carlos, gracias. Cuídate.